colonización agrícola, pero también un proyecto de colonización urbana. Y para llevar a cabo este proyecto era necesario contar con tierras en gran escala, pero que esas tierras tengan en su ámbito un medio de comunicación en las cercanías, y ese medio de comunicación debía ser una estación ferroviaria. Es así que en 1891, fines de 1891, en la provincia de Entre Ríos, departamento Villaguay, la estación Domínguez fue testigo de la compra de la totalidad de los terrenos que a partir del año 1892 comenzaron a poblarse con las primeras aldeas de inmigrantes judíos traídos por la empresa del barón de Hirsch, habilitando la más extensa colonia de la provincia de Entre Ríos, que fue la Colonia Clara, compuesta por 49 aldeas y que tuvo a este pueblo, a Villa Domínguez, como el centro económico, social y cultural más importante de las colonias de la provincia de Entre Ríos. Esta colonización se extiende también en 6 provincias de la Argentina: en La Pampa, Santiago del Estero, en el Chaco, Santa Fe, en la provincia de Buenos Aires, y es en la provincia de Entre Ríos en donde aparece esta figura emblemática inmortalizada por Alberto Kirchhoff, que es el gaucho judío entrerriano. Y sobre ese gaucho judío entrerriano es que los invitamos a ingresar en este reservorio de tesoros que es el Museo y Archivo de las Colonias Judías de aquí de Villa Domínguez, para que podamos a través de un guiado, una visita guiada a través de las salas, ver los testimonios, conocer los personajes, las personalidades y la vida institucional de las colonias y de los proyectos urbanos como Villa Domínguez, Raza Bilbaso, Villa Clara, entre otros. Los invitamos a recorrerlo. Vamos a ingresar. El museo se encuentra sobre la avenida San Martín y Sarmiento, un pantallazo también de la localidad de Villa Domínguez. Estamos en el centro del pueblo. El pueblo tiene 2 kilómetros de extensión. También una característica muy importante y destacable de lo que es Villa Domínguez es que el trazado del pueblo se tomó como referencia al plano de París, ya que el barón de Hirsch, la dirección general de la Jewish Colonization Association, eh, estaba ubicada en París. El barón de Hirsch desde París dirigía su obra de colonización, y cuando se decide diagramar el futuro pueblo Domínguez para el proyecto urbano, se pidió de que este pueblo tuviese una apariencia europea, y por eso es que se toma el plano de París para el trazado del futuro pueblo Domínguez. Por eso que también a este pueblo se lo reconoce o se lo conoce como la París entrerriana. Vamos a ingresar al museo. Este edificio, que hoy ya es el edificio propio del museo, antiguamente funcionó la farmacia Dr. Yarcho, que recuerda a uno de los personajes o personalidades más destacadas de la colonización judía en la Argentina, que fue reconocido y conocido como el médico milagroso de Entre Ríos, en estos momentos que estamos padeciendo esta pandemia. Cabe recordar de que en el año 1894, en el centro de la provincia de Entre Ríos, departamento Villaguay, fue al doctor Yarcho que le tocó combatir la gran epidemia, recordada la gran epidemia de tifus, que dejó muchas víctimas que se encuentran, cuyos testimonios se encuentran en el cementerio de la colonia Sonnenfeld o San Gregorio, y que le tocó al doctor Yarcho con las puras armas de la salud, de sus conocimientos, las puras armas de conocimiento, con precarias herramientas, combatir esta epidemia y evitar que se propague por el resto de la provincia de Entre Ríos. Ahí es donde trasciende la figura de este médico milagroso de Domínguez, el filántropo doctor Yarcho, y su prestigio llevó a que también se conforme con el tiempo uno de los centros sanitarios más importantes que tuvo
la colonización en la provincia de Entre Ríos, que fue la Sociedad Sanitaria Israelita o la Mutualidad Sanitaria Israelita. Construyó el hospital, el nuevo Hospital Clara, que todavía funciona aquí en Villa Domínguez, ya es un hospital provincial, pero que también tenía su sistema mutualista con una farmacia propia. Y ese edificio de farmacia, en el año 1996, la mutualidad, viendo el trabajo que se venía desarrollando de rescate de patrimonio a través del museo, no contábamos con un edificio propio, entonces en el año 1996 es que los miembros integrantes de esta mutualidad deciden donar el edificio de la farmacia con el terreno y el mobiliario original para que se pueda tener ya el museo un lugar propio y poder comenzar a desarrollar la muestra como venía planificando. Es decir, este edificio que hoy es del museo fue la antigua farmacia Dr. Yarcho, del cual van a encontrar también muchos testimonios de la entidad. Los invito a pasar. Bueno, una de las salas en el acceso al museo, una de las fotografías que llama poderosamente la atención y que se ha difundido, es la imagen de colonos en la estación Gobernador Domínguez. Esa fotografía es del año 31, de 1931, cuando en Domínguez se logra, a través de la cooperativa, el Fondo Comunal, cuya obra después vamos a volcar un poco sobre las referencias históricas, la prestigiosa cooperativa, el cooperativismo agrario argentino tuvo su inicio en las colonias agrícolas del Barón de Hirsch. Bueno, en Villa Domínguez, en el año 31, la cooperativa logra inaugurar los primeros silos elevadores de granos de la provincia de Entre Ríos. En noviembre del año 31, por eso esa imagen de los colonos con sus familias en la estación Domínguez, esa imagen representa el grupo de cooperativistas esperando a muchas delegaciones que venían al centro de la provincia de Entre Ríos, a este pequeño pueblo, a ser testigos de la gran obra que desarrollaron estos colonos a través de la cooperativa. Acá el museo se ha aprovechado las instalaciones de la farmacia y casa del farmacéutico, porque la mutualidad sanitaria contrataba tanto los profesionales que atendían en el hospital como el personal de farmacia, regentes. Aprovechando las instalaciones, nosotros pudimos dividir en 4 salas de exhibición, más el archivo y biblioteca. En este lugar, aprovechando el mobiliario de la farmacia, ustedes pueden ver que en estos enormes muebles en donde anteriormente se encontraban frascos y medicamentos, hoy se encuentran cajas con documentos que resguardan los testimonios de esta historia que podemos compartir con ustedes. Están los testimonios, los archivos, la documentación, desde las listas de barcos, los censos, planos, libros de actas, testimonios de nacimientos, registros escolares. Es decir, abarcamos todas las etapas de la inmigración y la colonización judía, no solamente en la provincia de Entre Ríos, sino del resto de las provincias, de las 6 provincias en las cuales se produjo el asentamiento de inmigrantes y colonos, tanto de proyectos agrícolas como urbanos, a través de la Jewish Colonization Association. Por eso en este lugar, aprovechando el mobiliario original de la farmacia, confeccionados también por 2 inmigrantes que llegaron acá a la localidad de Villa Domínguez y que establecieron una carpintería artística, de los carpinteros Cam y Flier, fueron los encargados de confeccionar el mobiliario, las puertas y las ventanas, no solamente de lo que fue la farmacia, sino también del hospital, del banco en su momento y del club social o la biblioteca popular, que es hoy la biblioteca Domingo Faustino Sarmiento. Entonces, la documentación está resguardada en cajas archivadoras especiales, libres de ácido,
está clasificada, todo lo que hay en los anaqueles, en los muebles, es documentación clasificada por series, lo que permite a muchos historiadores o investigadores poder llegarse hasta Villa Domínguez para recabar información de los orígenes, el desarrollo y también el ocaso de la colonización agrícola judía en la provincia de Entre Ríos. Quiero comentarles que esta inmigración y colonización que comienza en el año 1891 se extendió hasta el año 1975. Es en el año 1975 en el cual se produce el cierre ya de todas las oficinas de la Jewish Colonization Association en la Argentina, porque ya había terminado su función. Es decir, los colonos o descendientes de colonos habían terminado de cumplir con la última cuota pactada en esos contratos de promesa de venta. Va a ser aquí mi asistente va a hacer un pantallazo sobre alguna documentación que se encuentran en los archivos, como también algunos que están en exhibición a mano, para que puedan ustedes tener un momentito para tomar contacto. Un pequeño percance técnico, retomamos. Les comentaba acá acerca del archivo. Gran parte de la documentación que tenemos en el archivo ha sido trabajado con la asistencia de voluntarios, que son los jóvenes de aquí de la localidad de Villa Domínguez que concurren al colegio secundario Alberto Gertunov, uno de los últimos aportes de la Jewish Colonization Association, de los colonos o descendientes de colonos en la localidad de Villa Domínguez, fue la posibilidad de que este pueblo pueda contar con un colegio secundario, en su momento un instituto comercial. El primer instituto comercial del departamento de Villaguay se inaugura en el año 1960 en la localidad de Villa Domínguez, como Instituto Juan Bautista Alberdi, posteriormente fue Escuela Nacional de Comercio, y desde el año 1992, nos tocó desde el museo proponer de que ese colegio secundario lleva el nombre de quien inmortalizara la historia de las colonias y de Villa Domínguez a través de la obra Los Gauchos Judíos, que fue precisamente Alberto Gertunov. Hoy, ese colegio que está ubicado frente al museo, nos brinda desde este año, se cumplirían 9 años, que firmamos convenios de cooperación y los estudiantes que culminan el último año del secundario realizan pasantías no rentadas en el museo y gracias a ese trabajo pudimos trabajar los documentos y habilitar lo que hoy es el banco de datos. Es decir, para agilizar la búsqueda de información, ya sea por genealogía, por investigación, es fácil acceder a las computadoras del museo en donde se tienen la información que vienen a buscar.
realmente en qué barco llegaron los antepasados, de dónde vinieron, qué cantidad de personas, dónde se colonizaron, la cantidad de tierras, cuándo se fueron de las colonias, la vida institucional del pueblo, se ha digitalizado parte de las fotografías y también culminamos el año pasado un proyecto de cooperación a través de la Universidad de la Florida, el Instituto Científico Judío y la Fundación SAPTA, la digitalización de los primeros periódicos agrarios de la Argentina que surgieron en las colonias del Barón de Hirsch. Es decir, el colono israelita argentino, que posteriormente fue el colono cooperador, son los primeros pioneros del periodismo agrario argentino. Por eso, hablar de las colonias agrícolas judías, hablar de Villa Domínguez, no solamente pioneros en el proyecto de la colonización, sino también en muchos emprendimientos o muchos esfuerzos mancomunados que lograron convertir estos lugares en la canasta de pan de la provincia. Y hablar de Villa Domínguez, obviamente, y hablar de las colonias, hay muchos personajes que se destacaron, ya sea en el ámbito de la salud, como el doctor Yarcho, el cooperativismo agrario argentino, con la gran figura de ese hombre bueno de toda bondad que fue el ingeniero Miguel Sájarov, que llega en un momento en que la incertidumbre de los colonos, de las familias de inmigrantes, ante el fracaso de las cosechas, el atropello de algunos funcionarios del Barón de Hirsch que administraban las colonias y ante la amenaza de levantar el proyecto de colonización en la Argentina, hambruna en la colonia que lo tenían al médico milagroso como el manto de lágrimas de todas las familias, llega como la figura de un apóstol a la estación Domínguez el ingeniero Miguel Sácar, un ingeniero agrónomo, cuñado de el médico milagroso, el hombre de confianza de todas las familias, el ingeniero rico y no dependía de la empresa del barón de Hirsch. En 1896 había fallecido el barón Mauricio de Hirsch sin ver su obra, sin viajar a la Argentina. Continuó a su esposa Clara hasta 1899, también desde París, desde la Dirección General, tampoco pudo venir a la Argentina. Y en 1899 la idea de muchos funcionarios de la Dirección General era levantar la obra en Argentina, ya que esto era solamente deudas por parte de las familias. Entonces, ante esta incertidumbre, llega a la estación Domínguez, invitado por su cuñado, por el médico, llega el ingeniero Sácaro. Y fue quien inmediatamente se pone a recorrer cada una de las aldeas, los alrededores de Domínguez, de la estación Domínguez, 49 aldeas, y convoca a la gran asamblea que se desarrolló en el centro de las colonias, que era un pequeño centro poblado denominado La Capilla. En ese lugar es donde el ingeniero Sájarov con el doctor Yarcho comienzan a contagiar, hablar a los colonos de lo que significaba la ayuda mutua, de lo que significaba el cooperativismo, y en este caso el cooperativismo agrario. Logró reunir a los representantes de las aldeas y en poco tiempo nace la cooperativa agrícola Fondo Comunal de la Colonia Clara, que se encarga de proveer a los colonos y a sus familias de todo lo que iban a necesitar para seguir siendo agricultores y cumplirle esa verde ilusión del agro, que es lo que venía propiciando el barón de Hirsch, entonces poder cumplir el sueño no solamente de las familias que estaban en la Argentina, sino también del barón de Hirsch, para lo cual puso su enorme fortuna para comprar, adquirir al contado cerca de 700.000 hectáreas en la Argentina y poder dar a cada familia de la posibilidad de crecer, desarrollarse en un país libre. Entonces, la figura del ingeniero Miguel Sájarov, la semilla que siembra del cooperativismo agrario en la provincia de Entre Ríos, se extiende después por todas las colonias del Barón de Hirsch en la Argentina, y este
profesional rico, que llegó rico acá a la Argentina, a la Estación Domínguez, que había adquirido 500 hectáreas al contado, el maestro del cooperativismo agrario, dedicó todo su tiempo, su conocimiento y también toda su fortuna, la distribuyó en cada uno de los emprendimientos que surgía a instancia de las cooperativas para distribuir entre todos los colonos. Por eso es que el ingeniero Miguel Sájarov, cuyo nombre hoy lleva en la capilla, ese lugar en donde reunió a los colonos, el ingeniero Miguel Sájarov en el año 58 muere aquí en Villa Domínguez en una casa que le habían prestado para que descanse sus últimos años. Es decir, entregó todo su tiempo, todo su conocimiento y toda su fortuna para el engrandecimiento de esta vasta zona de la provincia de Entre Ríos. Uno de los prohombres de la colonización aquí, que surgió a instancia de la colonización del Barón de Hirsch, pero que merece reconocimiento y que su nombre trascienda y se vaya transmitiendo de generación en generación, porque fueron quienes nos brindaron las posibilidades no solamente del proyecto agrícola para los colonos del Barón de Hirsch, sino también el proyecto urbano que se integra a la colonización y no solamente para las familias que se traían desde el Imperio Ruso, de Polonia, Ucrania, de Rumania, sino también al proyecto urbano podían incorporarse todos aquellos que tengan, que quieran salir adelante y, a través del trabajo o a través del estudio. Es decir, por eso es que tanto a Domínguez como a la Capilla, Villa Clara, posteriormente Villa Clara, Basavilbaso, General Campo, Ubajay, Pedernal, Moisés Ville, Rivera, Carlos Casares, las colonias del Barón de Hirsch, los centros urbanos, muchos criollos italianos, turcos, belgas, comenzaron a también instalarse en esos los proyectos urbanos y juntos conformaron esa comunidad que uno siempre destaca, ¿no? Lo que se produjo, la común unidad, una comunidad es una común unidad del inmigrante, del criollo que estaba esperando para desarrollarse y juntos poder lograr engrandecer estos lugares que hoy nos da la firmeza, el conocimiento de la historia que nos da esa firmeza del suelo que estamos pisando. Volviendo al tema del museo, esta es la parte del archivo. También, como dentro de las colecciones, cuando comenzamos difundiendo la importancia de rescatar y preservar los testimonios como muestras del pasado, que cumplan no solamente una función de deleite, sino que cumplan una función de educación, contagiar a los propios, a los vecinos de la importancia de preservar esos testimonios, fueron llegando no solamente los objetos o una fotografía, sino también libros que bien describiera lo que fue la colonización judía en la Argentina, el cooperativismo Isaac Kaplan. Es decir, nosotros para comenzar en un recorrido hay un cartel con una frase de Isaac Kaplan que reza, así comenzó la colonización judía, arado y literatura, trabajo y cultura. La cultura fue primordial y la educación también lo que propiciaban a través del proyecto tanto de la parte administrativa del Barón de Hirsch, por eso en 1894 comienzan a surgir las primeras escuelas, pero también al lado de la escuela la biblioteca. Y a través de la creación de la cooperativa se propició de que cada aldea que contaba con una escuela también tuviesen una biblioteca o un centro de esparcimiento. También hubo bibliotecas privadas de familias que llegaban con sus colecciones, tal es el caso de la familia Cherkov, que también la historia de la inmigración, de la colonización y del socialismo en la Argentina, las figuras de las hermanas Cherkov son muy recordadas y valoradas en
estos últimos tiempos. La familia Cherkov habilitó una primer biblioteca que prestaba libros, pero también enseñaban a los vecinos el idioma español. Entonces también cumplían ese rol de ayudantes de los docentes, instruyendo en cursos nocturnos para adultos al colono, para que adquiera los conocimientos del idioma, de las costumbres, de las tradiciones del lugar, pero que también tome conocimiento de los documentos que habían firmado en las administraciones. Hay que recordar que el proyecto del Barón de Hirsch fue un proyecto filantrópico, pero no asistencialista. Es decir, que la empresa de colonización brindaba las posibilidades de salvamento a las familias que vivían oprimidas en el imperio ruso, pero al ser incorporadas al proyecto de colonización, aceptaban las condiciones que venían bajo contrato. Es decir, se firmaba un contrato primigenio, que era algunas familias que necesitaban desde adelantos en efectivos o que le cubran el valor de los pasajes, el pago del permiso de salida del imperio ruso. Es decir, cada familia que reclutaba el barón de Hirsch o que rescataba, debía enviar un listado a la gobernación del zar, de un listado de las familias que se incorporaban al proyecto de colonización. Ese listado obtenía la autorización o el permiso de salida del imperio ruso, en el cual el inmigrante, emigrante sería en ese caso, firmaba de que abandonaba el imperio para siempre. Pero por cada permiso de salida, por cada hoja, en el acceso al museo tenemos una gigantografía del permiso, debía brindar una contribución. Y como el proyecto del Barón de Hirsch apuntaba principalmente a toda la judería humilde, a quienes no tenían la posibilidad de salir por cuenta propia del imperio, entonces la misma empresa se encargaba de abonar ese permiso de salida y ese abono ya se convertía en una deuda que el inmigrante pagaba posteriormente con su trabajo aquí en la Argentina. Por eso fue filantrópico, no asistencialista, se firmaban contratos que se llamaban contratos de promesa de venta, que por el término de 20 años el colono tenía con una cosecha por año, entonces iba devolviendo esa inversión y al pagar la última cuota era el dueño de todo lo que iba generando, lo que iba recibiendo. Tanto el campo, la propiedad de 50, 75 o 150 hectáreas iniciales que les entregaba a la empresa, como también de todas las mejoras que le iba introduciendo. Dentro del museo tenemos la parte de archivos, pero también la parte de biblioteca. En este sector anteriormente era el laboratorio de la farmacia Dr. Yarcho, bueno, también aprovechando el mobiliario, en el cual pueden encontrar testimonios tanto en yiddish, en ruso, en polaco, en inglés y francés, pero también la bibliografía, de la cual nosotros nos basamos en estos 35 años en esos testimonios para tratar de transmitir como fuente de información y también rescatar los libros de las personalidades que mediante sus recuerdos, sus vivencias, las transmisiones o lo que han investigado, nos posibilitaron las publicaciones que hoy son motivos de consulta de muchos estudiosos. No pueden faltar la obra de Alberto Gersionov, Los gauchos judíos, Entre Ríos, mi país. Fíjense lo que significó esta tierra argentina y la provincia de Entre Ríos, que en muchas bibliografías se lo puede testimoniar como la viaje al país de la esperanza, la tierra de promisión, la tierra de promesas y la provincia de Entre Ríos Milpís, porque se recuerda a esta provincia en donde bajo
ese cielo protector y suave, como decía Herschelov, encontraron el país de los gauchos judíos. Por eso estas obras que son el motivo de consulta, material de consulta obligada, para, en este otro sector, ustedes pueden encontrar las últimas publicaciones, lo que van surgiendo de muchos historiadores o investigadores que se han acercado acá a los archivos del museo, u obras que se han hecho en otros archivos también, pero que encuentran que aquí en la localidad de Villa Domínguez, con el Museo y Archivo de las Colonias, van a tener la difusión y eso de compartir generosamente toda esta información. Yo no sé si en algún momento se podrá habilitar, le agradezco a Raúl y a Daniel esta posibilidad de que a través de estas páginas poder acercarnos y acercarles los testimonios. No sé si en algún momento se va a poder producir de que realicen algún tipo de consulta. Quiero Sí, saludar a... al final, Osvaldo. Bueno, Al final bueno, vamos a hacer algunas preguntas. hasta ahora no sé si se escucha, si va todo bien. Todo perfecto. Bueno, no sé qué tiempo tenemos, Sigamos, Osvaldo, estamos bien. bueno, este edificio que fue la farmacia de la comunidad, en su momento cuando nos donan el edificio, se trataba de un edificio prácticamente abandonado, que había que adaptarlo a la función que iba a cumplir, que es la de preservar testimonios valiosísimos, no solamente los objetos, sino también todo lo que es la documentación. En todo el trabajo que desde el año 89 se venía desarrollando, tratando de difundir, nosotros comenzamos en el 85, pero en el año 89 comenzamos a difundir la obra del museo y la invitación a acercarse, a tomar contactos a descendientes de colonos, a colonos en su momento, los que fueron protagonistas de esta obra, de acercarse para testimoniar, vivenciar y transmitir también el conocimiento. Entonces, todo esto logró conformarse en una idea, en un proyecto de organizar un pequeño circuito turístico. Una de las actividades de transmisión de los testimonios era no solamente que puedan visitar el museo, sino también otros lugares o sitios o edificios emblemáticos que todavía se encuentran en la localidad o en las localidades vecinas, ya sea en los proyectos urbanos como en los proyectos rurales, agrícolas, en las colonias agrícolas, como los testimonios de las primeras sinagogas, que todavía acá muy cerca de Villa Domínguez está resistiendo no solamente los embates del tiempo, sino en algunos casos la inoperancia y la falta de protección. La primera sinagoga emplazada en la provincia de Entre Ríos es la sinagoga de la colonia San Gregorio o Sonnenfeld. Una de las ideas del circuito de las colonias es tratar de preservar esos testimonios. Entonces, esa invitación llevó a que de diferentes centros educativos, de grupos religiosos, laicos, comunidades, se acerquen a vivenciar, recorrer el circuito de las colonias y también despertar el interés de poder colaborar como un compromiso con esa memoria. Y en el año 96, cuando se recibe este edificio en donación, bueno, no nos permitía a nosotros poder exhibir lo que hasta ese momento veníamos rescatando. En el año 2001 comienza, 2001-2002, a nivel institucional, tanto la Fundación Judaica como el Ambrotacol comienzan a accionar en las pequeñas comunidades del interior del país y tomaron ese compromiso
el compromiso con la memoria de la comunidad judía en la Argentina, los testimonios valiosísimos que se encuentran en cada uno de los lugares que rescataron y trataban de preservar los testimonios, principalmente en Villa Domínguez, y gracias al accionar de las comunidades y principalmente de la Protocol, con lo que respecta al museo, se pudo lograr la restauración total del edificio que nos permitió ya dividir en secciones las salas, la reconstrucción de toda la parte edilicia. No hay que olvidarse la provincia de Entre Ríos, una de las provincias que está entre ríos y por lo tanto una de las provincias que sufrimos mucho el tema de la humedad de los edificios. Y más al tratarse de edificios antiguos, con ladrillos asentados en barro, las paredes, entonces mucha humedad que iba a perjudicar las colecciones. Entonces, mediante el accionar de estas instituciones, principalmente la Protocol, fue la que nos ayudó y se pudo restaurar completamente este edificio, la puesta en valor que se logró desde el año 2005 al año 2007. Y también en esos años se produjo el quiebre de una de las instituciones más importantes. A 100 años de su nacimiento se produce el cierre de la cooperativa agrícola Fondo Comunal de la Colonia Clara, que todavía es el dolor de muchos pueblerinos, porque la cooperativa no solamente tenía la casa central en Domínguez, sino que tenía 6 sucursales en distintos puntos de la provincia de Entre Ríos. Y uno de los testimonios emblemáticos que salió a remate fue el Galpón Hotel de los Inmigrantes. Gracias a la ayuda y colaboración de la Fundación Judaica, se logró rescatar este testimonio importantísimo, que vuelvo a manifestar que es uno de los lugares emblemáticos, porque es el lugar, el primer techo de los inmigrantes en la provincia de Entre Ríos, desde el año 1892 a 1900, todos los inmigrantes que llegaban para establecerse en las colonias agrícolas del Barón de Hirsch, permanecían 10 o 15 días en ese galpón que hoy se encuentra en una de las calles céntricas de Villa Domínguez. Bueno, esas son las grandes satisfacciones con este trabajo, de poder contar con la ayuda, el interés permanente de instituciones, y hoy más que nunca nosotros estamos pendientes también de que se pueda lograr conformar una ampliación del edificio. Es muchísimo el material que se ha rescatado últimamente y todo lo que lleva para el diseño del guión museográfico, de la construcción de un Zoom, las mejoras en las exhibiciones, en el sistema de iluminación. Yo creo que esta es una oportunidad también para invitarlos a que se sumen como protectores de los testimonios de nuestro pasado. Es decir, todo este pasado es nuestro pasado, y en este pequeño pueblo del centro de la provincia de Entre Ríos, orgullosamente lo conservamos, preservamos y difundimos. Una de las tareas de rescate más destacada, de rescate, lo que sí fue un verdadero rescate, fue 100 años de historia de los colonos, escrita por los colonos, que son los registros de la ex cooperativa. Ustedes en esos montones de papeles que en su momento se dejaron amontonados, me cuesta decir tirados, en uno de los galpones de la cooperativa. Bueno, esta documentación se rescató, se resguardó por un tiempo en depósitos y se lo acondicionó para ir incorporando a este sector que es el archivo de la cooperativa. Ustedes pueden encontrar todos los libros de actas desde el año 1904 hasta el año 1996, no solamente de la Cooperativa Agrícola Fondo Comunal, sino que de cooperativas de General Campos, de Pedernal,
de la cooperativa, hay algunos testimonios o acciones de la cooperativa Lucienville de Basavilbaso. Pueden encontrar las primeras acciones del año 1908, la primera impresión de las acciones del Fondo Comunal, con la firma del ingeniero Sájarov y del doctor Yarcho. Es decir, son documentación muy importante porque son los testimonios, la historia de las colonias escrita por sus protagonistas. Porque también está la documentación, no solamente en el archivo del museo, sino que en los archivos en Israel de la obra del Barón de Hirsch, pero es la documentación de la parte administrativa de la misma empresa. En el museo se rescató documentos de las cooperativas, que era el órgano genuino de todos los colonos. Entonces, en lo que es el archivo con el archivo del museo, con esa documentación, no solamente de los libros de actas, las acciones, registro de nacimientos, sino que también con los archivos fotográficos nosotros pudimos abarcar todas las etapas de la colonización, pero también diseñar lo que es el guión museográfico, es decir, dividir los sectores en salas y poder contar cómo fue la llegada, la instalación, las primeras cosechas, la vida cotidiana, la vida económica, social y cultural, tanto en las colonias como también en el pueblo Villa Domínguez. Vamos a acercarnos, vamos a ir introduciéndonos después a cada una de las salas. En la primera sala de acceso al museo es algo de información con una descripción de qué es lo que se va a encontrar el visitante. La segunda sala ya son rezas sobre los orígenes, cómo fue el viaje, la llegada, la instalación de las familias en cada una de las colonias. Después tenemos el sector de las primeras cosechas. Van a ver imágenes de lo que fue momentos de la gran frustración de los colonos cuando se producían las invasiones de langostas. Es decir, todos los esfuerzos del año no solamente quebraban la ilusión de poder cumplir con los contratos, esas cuotas y una cuota más de la deuda que habían contraído con la empresa de colonización, sino también los sueños a futuro, no solamente para los que estaban en las colonias, sino que muchas familias propiciaban de que uno de los hijos pudiese salir para continuar con los estudios, para alguna carrera, porque veían cómo el campo significaba prácticamente era dolor y frustración. Si no era una sequía, era una inundación o las invasiones de langosta o la enfermedad de un familiar. Entonces, cuando no se producía, la incomprensión también de muchos funcionarios de la empresa en los primeros tiempos, antes de la aparición de las cooperativas, el acrecentamiento de las deudas, los intereses sobre las cuotas vencidas. Entonces, todo esto es que llevaba a muchas familias a buscar la manera de que salga o un hijo para estudiar o un miembro de la familia, o bien el abandono de la colonia, el abandono total de esa familia. Para la empresa, en principio, el abandono de una familia significaba la firma de un nuevo contrato con otro, que siempre estaba en lista de espera. Entonces, un nuevo contrato, ese contrato de promesa de venta, el primer colono firmaba un contrato por un terreno, materiales para construir su vivienda, unos palos y alambrado. Si ese colono después construye una precaria vivienda, plantas frutales, bueno, en el segundo contrato ya incrementaba el valor de la deuda. Por eso la función de la cooperativa, en su momento que se transforma en el órgano defensor de los colonos, no solamente bregaba por
eh, cada uno, analizar cada una de las cláusulas de los contratos, que en su momento en vez de contrato de promesa de ventas, se lo denominaba el contrato de ventas de promesas, porque nunca lo podían cumplir. Entonces, a través de la cooperativa se fueron afinando con la administración de los administradores del Barón de Hirsch en las cláusulas de los contratos y pudieron trabajar en conjunto y por eso convertir estos lugares en centros económicos de importancia. Por eso yo al comienzo les comenté sobre la inauguración en el año 31 de lo que fue los primeros hilos elevadores de grano en la provincia de Entre Ríos. Vamos a ir hasta las salas. Ahí Celestina va a hacer un pantallazo. Bueno, siempre con el tema de la historia de las colonias, realmente se pueden visitar, hay testimonios, hay muchos museos que hablan sobre las colonizaciones en cada uno de los lugares. Acá en la provincia de Entre Ríos están los museos de la colonización suizo-francesa, de la colonia Santa Fe, de San José, están el Museo de los Alemanes del Volga, acá muy cerca, tenemos los museos de la Costa de Diamante, de Paraná, de Concordia, y el Museo de las Colonias, siempre rescato de que no hay grandes riquezas en lo material, es decir, son testimonios, había inmigrantes. Si el proyecto del Barón de Jerez apuntaba a la judería humilde, había familias que llegaban prácticamente sin nada. Es decir, desde aquellos que no solamente, no todas las familias vivían cerca de los puertos. Entonces, la empresa del Barón de Jerez, una vez que reunía entre 300 a 700 personas que podía enviar hacia la Argentina en un barco, tenía que trasladarlos hacia los puertos y muchas familias en el trayecto y en ese afán de poder abandonar el territorio ruso lo más pronto posible, porque no había mañana. Entonces era el dolor y la persecución y la miseria. Muchos inmigrantes que recibían por parte de la empresa algunos adelantos ya para comprar algunos elementos que iban a necesitar para establecerse en la Argentina. Pero también en los mismos puertos muchas veces se sufría el atropello de los cosacos, los enviados de los zares, para humillar al emigrante. Entonces hasta les confiscaban los bienes que en algunos casos consideraban que eran valiosos, muchos testimonios religiosos también se les eran confiscados y subían al barco muchos sin nada. Pero también la travesía en alta mar era mes y medio, 2 meses, 3 meses, y a veces esa travesía se podía, uno por los testimonios, hay muchos testimonios en la bibliografía de primera fuente, de protagonistas que han dejado y que nos permite a nosotros poder transmitirlo a su vez, de cuando se desataban las tormentas en alta mar. El inmigrante, no solamente el inmigrante que venía a través de la empresa del Barón de Hirsch, sino italianos o franceses, aquellos que venían a trabajar a América, venían en tercera clase. Entonces, cuando se desataba una tormenta en alta mar, generalmente a las familias que estaban en tercera clase les instaban a tirar sus pertenencias al mar para aliviar la carga del barco. Entonces muchos bajaban en el puerto de Buenos Aires, la llegada era al puerto de Buenos Aires, y prácticamente muchas familias llegaban sin nada. Entonces sin nada llegaban a la estación Domínguez, donde se les proveía también dentro de
el contrato de promesa de venta que firmaban con la empresa de colonización, también se les daba un adelanto en efectivo para que pudiese comprar algunos elementos también utensilios que iban a necesitar las familias para el campo. Por eso no es colecciones de valor económico, sí valor afectivo, testimonios importantísimos, porque son testimonios de los pioneros, los que escribieron con hechos esta historia tan destacada de la provincia de Entre Ríos, y por eso nosotros tratamos de resguardarlo. En el primer sector es contar un poco cómo ha sido desde el viaje, el desembarco, algunas familias pioneras que llegaban acá a la Argentina para posteriormente establecerse en las colonias del Barón de Hirsch, algunos baúles, distintos tipos de baúles, hay algunos que son forrados en cuero, otros baúles de madera, baúles metálicos, hay valijas que adquirieron, algunos ni bien llegaban a Buenos Aires para guardar algunas pertenencias antes de viajar a la Argentina. Toda familia que llegaba, todo inmigrante a través del Barón de Hirsch, tenían que, como todo inmigrante, pasar por el Departamento de Inmigración en el puerto de Buenos Aires. Ahí se inscribían, la familia es de un grupo de 1894, se inscribían, y lo que llama poderosamente la atención es que todas las familias estaban inscritas como agricultores. El proyecto del Barón de Hirsch fue un proyecto de colonización agrícola sin agricultores, porque no se trataba de familias que trabajaron el campo en sus lugares de origen. Se les tenía prohibido. La comunidad judía no podía dedicarse a las tareas agrícolas, y por eso es que el proyecto de colonización, que dio tantos resultados, uno de los mejores proyectos de colonización en la Argentina, junto al proyecto de los italianos, es sorprendente cómo en tan poco tiempo se logró la adaptación y las muestras de conformar centros agrícolas de importancia, principalmente en la provincia de Entre Ríos, y que tuvo a la localidad de Villa Domínguez, Villa Clara, el centro y la parte sur de las colonias, que es la colonia Lucienville de Basavilbaso. Por eso, dentro de los documentos, cuando se inscriben en el Departamento de Inmigración, ya figuran como agricultores, porque venían a través del proyecto de colonización de la empresa del Barón de Hirsch. Bueno, esta es una gigantografía de contrato de promesa de venta. Estas son con algunas de las cláusulas. Cláusulas, estos contratos fueron modificados en varias oportunidades. Una, al principio el contrato que se firmaba contaba de 10 artículos que, cuando comenzaron a analizarlos a través de la obra del ingeniero Sájarov, muchos colonos le llamaban el contrato de las 10 plagas. Es decir, cada artículo lo tomaban como artículos usureros por parte de la empresa, y una vez creada la cooperativa, comenzaron a reunirse los representantes de los colonos con los representantes de la empresa del Barón de Hirsch, y comenzar también a modificar o negociar las cláusulas de los contratos. Por eso es que sufrió varias modificaciones, y de cada uno de los contratos tenemos en los archivos las muestras, los testimonios, ¿no? Los originales están a resguardo. También, bueno, esta es una de las imágenes de una invasión de langosta, de lo que significaba para las familias, ¿no? La frustración de esos momentos. Hay muchos testimonios escritos, y hay algunas imágenes que recuerdan esos malos momentos de la colonización, no solamente de las colonias agrícolas judías, sino que
de todos los agricultores del país. Las precarias herramientas con las que se combatían también las plagas. Ustedes acá pueden tener los lanzallamas, las chapas barreras con las cuales se trataba de cercar todo el predio en donde iba la saltona, que era la que se combatía, que es después de producido el desove, el pichón de la langosta, ¿no? La saltona que se la recuerda, bueno, tratar de poner chapas para frenar y ahí proceder a quemarlas. Bueno, y esto, la vestimenta, ¿no? del gaucho judío entrerriano, aquel que en 1910 Alberto Gerchunov inmortalizara con esta selección de cuentos de sus vivencias. Uno de las figuras emblemáticas de la inmigración y colonización se toma como referencia la obra de Alberto Gerchunov. Quien no llega en principio la familia Gerchunov a Domínguez, en la provincia de Entre Ríos, sino que llegaron a Santa Fe. La familia Gerchunov se instala lo que fue después la colonia Moisés Ville, su papá un líder, su padre un líder del grupo, que habían llegado desde Proskurov, y que en su momento ingresa a la aldea, gauchos matreros, y por un desentendimiento asesinan al papá de Alberto Gerchunov, y la viuda con los hijos quedan prácticamente desolados y temerosos, porque volvieron esos recuerdos de los pogroms. Entonces la viuda, la mamá de Alberto Gerchunov, la viuda de Gerchunov, es la que pide al administrador de la JCA, de la Yuvich, de la Yevich, que los trasladen, que los saquen de ese lugar con los hijos, y la empresa los traslada hacia Entre Ríos. Por eso es que dentro en los escritos de Alberto Gerchunov menciona o recuerda: abandonamos el dolor y la tragedia y nos trasladamos a Entre Ríos, en donde en la estación Domínguez, bajo ese cielo protector y suave, se borraron mis orígenes y me hizo completamente argentino. Y ese es el testimonio a través de los gauchos judíos que Alberto Gerchunov tributa como gratitud al país que los recibió, pero a esta provincia en donde a través de esas vivencias con sus vecinos, los colonos, con el Quijote criollo, que era el boyero, el Remigio Calamaco, el boyero de la colonia, un antiguo soldado de Urquiza, el que le fue relatando sobre las historias, las costumbres de la provincia de Entre Ríos. Entonces, ese testimonio de gratitud que tuvo Alberto Gerchunov a esta provincia, y que lo vuelca en estas obras como Los Gauchos Judíos, que fue la que inmortalizó y le dio el nombre de esa nueva figura rural en el ambiente argentino, que es el gaucho judío entrerriano. Entonces, esa simbiosis que se produjo entre el inmigrante, el que llegado del imperio ruso, inexperto en las tareas agrícolas, y la mano generosa y firme del criollo que los recibió, entonces produjo esa figura que resaltara y que inmortalizara a Alberto Gerchunov, y que hoy nosotros tomamos también para invitarlos a recorrer esos testimonios de los gauchos judíos entrerrianos, o vivenciar a través de la ruta del gaucho judío del centro de la provincia de Entre Ríos, en donde estamos trabajando, tratando de resguardar, preservar y difundir esta historia llena de historias que nos enorgullece, no solamente como dominguenses, como entrerrianos y como argentinos, de lo que significó a través del trabajo y del clima de libertad y esas posibilidades que brindó la figura del Barón de Hirsch. Entonces, resaltar la figura del Barón de Hirsch, quien
colocó toda su fortuna que estaba destinada para la continuidad empresarial en su hijo Lucien, quien fallece a los 32 años en el año 1887, y ante ese dolor el barón de Hirsch ya estaba consustanciado con el dolor de sus hermanos, la situación de las juderías humildes en el Imperio Ruso, entonces que contesta a un mensaje de pésame: muere mi hijo, pero no mi heredero. La humanidad va a recibir mi fortuna. Y fue esa fortuna destinada para el proyecto de la colonización agrícola, pero también la colonización urbana. Y dentro de esa humanidad, la cual manifestaba el barón de Hirsch, no solamente las familias judías que venían reclutadas, sino también todos nuestros abuelos criollos dormidos, que tuvieron la posibilidad de incorporarse a los proyectos urbanos y en conjunto poder lograr hacer grande esta patria chica, hacer grande la patria chica. Entonces, de estos testimonios, nosotros tratamos de, en cada una de las salas, poder recrear, son muchísimos. Nosotros tenemos mucho material todavía en depósito, a resguardo en depósito. Por eso es que vuelvo sobre esto de las posibilidades de poder ampliar las instalaciones y lograr esa reconstrucción a través del guión museográfico, la reconstrucción y poder abarcar todas las etapas, pero en una manera más, más profesional, si se puede decir. Bueno, este es el sector de hablar de la inmigración judía, el viaje, la instalación, las primeras cosechas, pero también qué es lo que trajo el inmigrante, no solamente en los objetos, sino también en las costumbres, el idioma y la religión. Es decir, no hay que olvidar que alrededor de la estación Domínguez se conformaron 49 aldeas alrededor de la estación Domínguez, sobre un total de 80.200 hectáreas, 49 aldeas. De esas 49 aldeas, hubo 17 en las cuales se emplazaron las sinagogas. Y al lado de la sinagoga la escuela, y al lado de la escuela la biblioteca. Por eso de muchas de esas sinagogas rescatamos algún testimonio, ya sea en objeto, material, o algún libro de liturgia, algún testimonio que se puede recrear, lo pueden encontrar ya sea en exhibición en las salas o en los archivos como parte de la documentación. Por eso, tratando de aprovechar el salón multitemático del museo, es que abarcamos cada una de las etapas de las colonias y también con testimonios. La parte religiosa, ustedes pueden encontrar el cofre sagrado, el Aron HaKodesh, el cofre sagrado de la colonia San Gregorio de Sonnenfeld, que lo rescatamos antes de la pérdida casi total del edificio. Es decir, hoy día, si hubiese estado estos testimonios en el templo, prácticamente ya no estarían, es decir, porque está en muy malas condiciones, resistiendo de no caer. Las costumbres, las bodas en las colonias, que siempre cada una de las descripciones de los sectores lo hacemos con algunas frases tomadas de los textos que están como bibliografía. Entonces, para describir los noviazgos en las colonias, nos basamos en una descripción que hace el doctor Nicolás Rapoport en un libro en homenaje al doctor Noé Yarcho. Entonces, que decía Rapoport que los noviazgos en las colonias rara vez se prolongaban, porque del compromiso a la boda mediaba un tiempo que solo se dilataba por motivos fundamentales.
que era o la proximidad de la cosecha o la enfermedad de algún pariente. Entonces, estas celebraciones, que también se celebraba, valga la redundancia, toda la comunidad, todas las colonias, hay un sector del museo en donde no solamente se recibieron los vestidos de novia, la vestimenta, los contratos matrimoniales, la fotografía, objetos, algunos regalos. No puede faltar en las celebraciones la música, por eso también está el violín de una de los integrantes de una orquesta, de la orquesta de las colonias, que amenizaban con las tijeras, los freilas. Entonces, que son muy recordadas las celebraciones, las fiestas de 2 o 3 días en cada una de las aldeas. Y de las aldeas que yo menciono cerca de Villa Domínguez, de la estación Domínguez, Domínguez es el centro urbano de 2 kilómetros, una reserva de 2 kilómetros que se hizo para el futuro pueblo, que es hoy Villa Domínguez. Pero los alrededores, yo ya mencioné a Sonnen, que es San Gregorio, la colonia Leven, cerca de Las Moscas, o la estación Las Moscas, mejor dicho, Leven, colonia Barreros, colonia Jurado, colonia Rospina, que es la colonia en donde nace Paloma Efron, una de las personalidades destacadas en la cultura en la Argentina, y que casualmente yo cuando comencé con el trabajo en el museo, tenía un colaborador con sus memorias prodigiosas, Alejandro Efron, que vaya mi recuerdo para Alejandro. Y Alejandro siempre manifestaba de ser, bueno, que primo hermano de Paloma, de Blackie. Entonces, y Alejandro manifestaba de que en 1912, que él había nacido en 1912, cuando nació mi prima. Y hace unos días, en esto de las redes, alguien publicó que encontró el testimonio de nacimiento, porque siempre, no sé si llamarse discutía, el lugar de nacimiento de Paloma. Es decir, o nació en Rospina o había nacido en Lucienville, en Basavilbaso. En alguna bibliografía la mencionaba como de las colonias del centro y otras de las colonias del sur. Bueno, y hace unos días se publicó el testimonio de nacimiento, inscripto en 1912, con el nombre de Taibe, del nacimiento de Paloma Efron aquí en la estación Domínguez. Por eso una de las personalidades destacadas, no solamente por Paloma, sino que su papá, Yedide Efron, y Edidio Efron, fue uno de los primeros maestros en las colonias del centro del departamento de Villaguay. Después cumple el cargo de director en la escuela de Basavilbaso, Novibuco, de la colonia Lucienville, y posteriormente ya es el inspector desde Buenos Aires de toda la red escolar de las colonias del Barón de Hirsch. Entonces, personalidades que ustedes en las salas, cada una de las salas van a encontrar o el nombre o el apellido de una familia. Ustedes, bueno, ya cruzamos por ahí donde están de la familia, los retratos de la familia Peckerman, nacido en Villa Domínguez, José Néstor Peckerman, que en el deporte muy conocido, cuyo nacimiento se produjo en la estación Domínguez. En el archivo está la fotografía también del paso de Marta Argerich hace el año antepasado, que vino para encontrar testimonios de su mamá, Juana Heller, Carlos Heller, nacido acá en Villa Domínguez. Hay muchas personas o personalidades que se han destacado posteriormente, o descendientes, que no solamente como descendientes, sino que también tienen ese compromiso de transmitir los testimonios a sus familiares, ¿no? Un pueblo recuerda cuando hay un pasado que se transmite. Entonces, ese es el compromiso también
no solamente de los que estamos acá preservando los testimonios, sino también de aquel que viene en búsqueda de información de sus antepasados para a su vez transmitirlo a sus descendientes. Tenemos un sector, obviamente la vida cotidiana, con objetos. Eso sí, en el tema de vajillas, material, hay muchos traídos, sí, por las familias de inmigrantes desde Europa. Esa es una de las fotografías, de las pocas fotografías que se pueden tener de una familia en el campo, en la colonia, con el samovar. En el, en el en la sector de vida cotidiana, es decir, no puede faltar el samovar. Es el samovar que cada una de las familias eh, tenía acá en las aldeas, o trataba de conseguir, o de algún familiar que les traiga el samovar o un samovar de los lugares de origen. Bueno, después, dentro de los sectores, este es el salón multitemático. También tenemos la sección de educación, en donde hay testimonios de las escuelas de las colonias, ahí a través de las fotografías, objetos también de las escuelas religiosas, porque las escuelas eran escuelas castellanas por la mañana y escuelas yiddish por la tarde. Entonces hay muchos testimonios, tanto de los libros, los textos de lectura, fotografías, un curioso pupitre escolar con el Maguen David tallado. Este pupitre lo hizo confeccionar la familia Kaller, Lázaro Kaller, en la colonia Carmel, y cuando comenzamos con el museo, fue uno de los primeros objetos que se incorpora como testimonio para testimoniar la historia de las colonias. Después el sector de las cooperativas, donde generalmente estamos con los retratos de los pioneros, el ingeniero Sácaros, el doctor Yarcho, los Efron, Merener, Isaac Mesás, los Glesser, Abraham Gavis. Son los pioneros del cooperativismo agrario argentino y los hacedores y sostenedores institucionales, no solamente de la parte de las cooperativas, sino también la parte sanitaria. A través de la cooperativa se propiciaba la fundación de escuelas, de bibliotecas, los centros de salud, es decir, todo lo que era la vida de las colonias giraba en torno a las cooperativas. Y uno de los sectores más destacado es del médico milagroso, el doctor Noé Yarcho. De él no solamente hay testimonios, el retrato, su maletín de trabajo, los anteojos del doctor Yarcho, su bastón, el libro homenaje, el título, el diploma de médico, el vino recibido del Imperio Ruso, el vino contratado por la empresa del barón de Hirsch, fotografías y también el documento que lo autorizaba en el año 1895 para que pueda ejercer la medicina acá en el departamento de Villaguay. El Consejo de Higiene Pública de Entre Ríos, ahí es la reválida que hace del título, es el médico milagroso. También de algunos profesionales que actuaron aquí en las colonias, como el farmacéutico, la partera, es decir, el sector de salud
en homenaje al doctor Yarcho, pero que tiene también testimonios de el doctor Gibré, del doctor Walcomis, son también personalidades destacadas de la Argentina. Bueno, no sé, Raúl, Daniel, si quieren aprovechar para hacer algún tipo de consulta. Sí, Osvaldo, la verdad es que tu presentación fue excepcional, no, no da para muchas preguntas porque ya lo contaste todo. Lo único que te quisiera preguntar es, primero, ¿por qué el varón Hirsch eligió Argentina entre otros Bueno, tantos países? ¿Y a quién le compraron las tierras? bueno, el proyecto del Barón de Hirsch es un proyecto de colonización privada. Se elige la Argentina, obviamente por los informes. No hay que olvidar que antes del proyecto del Barón de Hirsch, ya en la Argentina había llegado un grupo de familias que son los pasajeros del Besser en 1889. Antes, la empresa del Barón de Hirsch comienza en 1891. En 1889 llegaron los pasajeros del Besser, que lo recuerda Silvio Uberman en su publicación, con la idea de establecerse en el campo, de convertirse en agricultores. Esas familias que fueron estafadas en la compra de los terrenos que habían adquirido de buena fe, fueron estafados y dejados en la estación Palacios, en la provincia de Santa Fe. Casualmente, en el año 1891, que estaba en la Argentina un colaborador del Barón de Hirsch, o conocido del Barón de Hirsch, que era el ingeniero Lowenthal, estaba haciendo un estudio, él como higienista, un estudio de las tierras, las bondades del país, y a encargo del Barón de Hirsch, ver si se podía orientar una emigración masiva para este lugar de América. Y por eso Lowenthal, en su recorrida por la Argentina, yendo en tren, quería llegar hacia Tucumán. El tren para en la estación Palacios y se encuentra con ese grupo de familias que habían llegado en 1889, el 14 de agosto de 1889 a la Argentina, y encuentra estas familias en la miseria, viviendo hacinados en los galpones del ferrocarril de la estación Palacios, y este encuentro de Lowenthal con los pasajeros del Besser fue lo que convenció al barón de Hirsch de que el destino de la colonización tenía que ser la Argentina. Por eso que una de las primeras medidas que se toma es lograr una ayuda momentánea con el terrateniente Palacios para que asista a estas familias hasta tanto Lowenthal logre la ayuda del barón de Hirsch. Por eso una de las decisiones de que la Argentina debía ser el lugar para el proyecto de colonización fue ese encuentro, casual o no, de Lowenthal con los pasajeros del Besser. Pero también la colonización tuvo su actuación en la colonización del barón de Hirsch en Brasil y en el Uruguay, sino que no dieron los resultados que se esperaba, y por eso es que las más prestigiosas colonias fueron las de la Argentina, y principalmente las de Entre Ríos, Santa Fe y la provincia de Buenos Aires. Y la compra de los terrenos eran terrenos que se adquirían al contado a particulares. Es decir, las colonias, por eso muchas de las colonias tienen nombre de antiguos propietarios de terrenos o de antiguas estancias, como la colonia San Antonio, la colonia Sagastume, tienen nombres de los antiguos propietarios, San Gregorio, es decir, porque ahí existía la estancia San Gregorio o el monte San Gregorio. Es decir, era una empresa de colonización que no significaba erogaciones al Estado, ¿no? Era un proyecto de colonización agrícola y colonización urbana. Significaba una inversión millonaria en el país, compra y contado de tierras, materiales de construcción, herramientas, animales, semillas,
pero también la fundación de pueblos organizados con escuelas, bibliotecas, centros de salud. Entonces, esto se movió, digamos, siempre dentro de una empresa privada de colonización. Por eso la compra de terrenos era terrenos al contado, a grandes terratenientes, a quienes ofrecían a los representantes del barón de Hirsch los terrenos que tenían a la vera siempre de ferrocarril. Todo el proyecto de las colonias del barón de Hirsch fueron con estaciones ferroviarias en su cercanía. Es decir, en el caso del centro de la provincia de Entre Ríos, se produjo la colonización en el departamento de Villaguay porque se había inaugurado la estación Domínguez. Después, posteriormente, en 1902, ya comenzaron las colonias hacia el norte, por eso se inaugura la estación Clara, General Campos. Se pierde el audio, Osvaldo. ¿Cómo? Sí, que se perdía el audio. ¿Cómo se enteraba la gente en los pequeños pueblos, en Ucrania o en Rusia, de esta propuesta? ¿Cómo conseguían los pasajes? ¿Cómo se trasladaban hasta el puerto? ¿Cómo se trasladaban al puerto? Ah, ¿cómo se ¿Cómo trasladaban? conseguían? Bueno, ¿Cómo se enteraban del no, proyecto? generalmente la empresa del barón de Hirsch habilitaba distintos comités de reclutamiento, es decir, el enorme imperio, entonces la empresa debía enviar funcionarios que se encarguen de reclutar familias. Para reclutar familias debían contar varias condiciones, ser familia constituida, que tenga cada familia mínimo 2 hijos varones, que la edad del promedio del padre 40 años y hasta 45 años, pero con hijos adolescentes, porque se firmaban contratos por 20 años. Entonces, todo eso estimaba la empresa. Una vez que reunía en un grupo que podía llamarse el grupo Novibuco, el grupo Killey, Grodno, se organizaba el grupo entre 300 a 600 o 700 personas y se los trasladaba desde esos lugares, puede ser Ackerman o Novibuco, se los trasladaba hacia los puertos más cercanos. Y desde los puertos, que podía ser Bremen o el puerto de Odessa, desde ahí es donde se los trasladaba hacia la Argentina. Toda la compra de pasajes era a cargo de la empresa. Es decir, había familias que por ahí en los comités de reclutamiento garantizaba de que ellos compraban el pasaje, porque era una deuda menos que contraían con la empresa. Perfecto. Y acá en Entre Ríos, ¿qué población llegó a haber de colonos? El máximo. Bueno, en total en la Argentina, tanto proyecto agrícola como urbano, se calcula alrededor de 120.000 personas que pasaron por las colonias. No hay que olvidarse que hubo familias que al año, a los 2 años, 3, 5, 10 años abandonaban. Y sobre los terrenos que abandonaba una familia, se incorporaba otra. Entonces el paso de familias por las 6 provincias, tanto en los proyectos de las 700.000 hectáreas de los proyectos urbanos como rurales, alrededor de 120, 130.000 personas. En la provincia de Entre Ríos, que fue la más numerosa, unas 50.000 personas pasaron o se establecieron en las colonias, es decir, tanto en el departamento Villaguay, departamento Uruguay, Colón, Concordia y posteriormente el departamento La Paz con las últimas colonias del barón de Hirsch, que fue la colonia Victor de familias judías traídas desde Alemania. Esas fueron las últimas colonias entre el año 1934 al año 1940 que se produjo esa colonización. ¿Y cuándo vino la decadencia? ¿Cuándo la gente empezó a abandonar las colonias? Bueno, una vez que terminó de pagar la última cuota, la cuota número 20, es decir, el colono no podía abandonar la chacra hasta que no pague la última cuota.
Es decir, tenía que permanecer en el campo. El campo siempre es, en algunos grupos que eran de muy pocas familias, estaban muy alejados de los centros educativos, no todas las aldeas tenían escuelas, no tenían escuelas cercanas, estaban alejados de los centros poblados, alejados de los hospitales, malos caminos, sin electricidad. Entonces, una vez que el inmigrante o el colono paga la última cuota, ya es propietario del terreno y muchas familias comenzaron a establecerse cerca de su predio, pero en el pueblo o en la ciudad más cercana. Y con el tiempo comienza a vender. En la década del 60, donde se produce ya el éxodo casi masivo de familias de las colonias. Es decir, igualmente, 2020 todavía las colonias, muchas no hay en los campos, desaparece la familia campesina, pero todavía ni electrificación rural, ni buenos caminos, sigue los colonos en su momento tenían a la cooperativa como defensor de todos los intereses de la colonia en general, y obviamente que van mermando también las actuaciones de la cooperativa, que muchas de esas quiebran. Actualmente, tanto en Basavilbaso, Clara o Domínguez, aproximadamente ¿cuántas personas judías puede haber? Bueno, en lo que es Domínguez, la población general del pueblo somos 1900 habitantes. La comunidad judía de Domínguez es una veintena de personas. Un poquito más en Villa Clara. Villa Clara tendrá alrededor, bueno, hay gente de Clara que está mirando este programa, entonces creo que alrededor de unas 80 o 100 personas integran la comunidad de Villa Clara. 100, algo similar debe ser Basavilbaso. Hay comunidades muy, digamos, más numerosas en las ciudades, las que tienen muchas actividades, como la de Paraná o la de Concepción del Uruguay, de Concordia, como asociaciones. Entonces, es donde se han establecido muchas familias que sus antepasados o las mismas miembros integrantes eran de estos pequeños pueblos, pero que al establecerse en las ciudades se integran las propias comunidades. Bueno, Osvaldo, sin duda la historia es fascinante, hay mucho todavía por ver y por estudiar. ¿Cómo te puede contactar la gente? ¿Cómo se llega a Villa Domínguez? ¿Hay una página web? Bueno, nosotros acá ahora manejamos todo el tema de las redes, el Facebook Museo de las Colonias o Museo Villa Domínguez. En la página nosotros tenemos a través del teléfono 03455 49 21 91, el, el correo electrónico museo de las colonias @hotmail.com, la página de internet www.museodelascolonias.com.ar, o bien a través de las comunidades que anualmente visitan el circuito de las colonias, y que tanto como Judaica, Lambrot, la empresa Tras las Sierras, que hace más de 10 años que continuamente nos acercan a descendientes de colonos o no a vivenciar estos testimonios. Por eso por las redes sociales se puede buscar Osvaldo Quiroga o las comunidades de Villaguay, de Basavilbaso, de Clara. Es decir, estamos trabajando todos en contacto. Bueno, Osvaldo, nosotros empezamos la iniciativa desde el grupo de Facebook Personalidades Judías de Todos los Tiempos, del grupo Colonización Judía de Argentina. Pensamos que es muy importante revalorizar, retomar y estudiar esta historia, que realmente fue una epopeya de gente que dejó sus pequeñas aldeas para ir a un país lejano, desconocido, sin saber el idioma, sin tener recursos, y lograron asentarse y lograron empezar una vida nueva, y muchos de nosotros descendemos de ellos. Creo que a todos los que están escuchando,
les pido que retomemos esta historia, que apoyemos al museo, tanto en lo económico como en visitarlo, como en leer por nuestra cuenta, porque el pueblo que olvida el pasado, como se dice, está condenado al desastre, a la desgracia, y nosotros no tenemos que olvidar el pasado y a esta gente maravillosa que dio todo y se jugó y se arriesgó, y gracias a ellos nosotros estamos acá. El video va a estar disponible mañana, lo vamos a subir a YouTube. Les pedimos que se sumen a la página Personalidades Judías de Nuestro Tiempo en Facebook. Ahí se suman como miembros y les vamos a compartir el video. Osvaldo, hay cientos de mensajes, hubo más de 1000 personas mirando la charla. La conferencia tuya fue excepcional, da para escucharte mucho más, pero ya es tarde, se viene el Shabbat, momento para la familia, para Sí. compartir juntos. Así que aprovechamos para decirles a toda la audiencia, Shabbat Shalom, que sea un Shabbat de Shalom para paz, todos. de unión, y que estas imágenes del Museo de la Colonización Judía en Villa Domínguez los acompañen y que cuando pase la pandemia podamos todos ir a visitarte y hacer el recorrido en persona. Osvaldo, un abrazo gigante. Bueno, Y muchas gracias por tu entrega, tu igualmente, vocación y tu pasión. igualmente, un abrazo para todos. Shabbat Shalom y hasta pronto. Shabbat Shalom para todos. Muchas gracias por acompañarnos y repetimos, en el grupo Personalidades Judías de todos los tiempos, en Facebook van a encontrar el video y mucha otra información. Gracias a todos, buenas noches.